Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Jueves 22 de octubre de 2020. Vista conjunta de causas, roles 9038 y 9160. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la frase, comillas, y solo para el sector público, cierre comillas, contenida en el inciso segundo del artículo segundo bis de la Ley 20.261. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, presidenta. En causa rol 9038, doña María Fernanda Goitía, y en causa rol 9160, don Daniel Robles Sánchez, deducen sendos requerimientos de inaplicabilidad respecto de la frase y solo para el sector público, contenida en el inciso segundo del artículo 2 bis de la Ley 20.261, que crea el examen único nacional de conocimientos de medicina, para que ella surta efectos en los procesos sobre recursos de protección que individualizan, deducidos ambos en contra de la Superintendencia de Salud y conocidos actualmente por la Corte de Apelaciones de Santiago. El artículo impugnado preceptúa en su inciso primero que el examen único nacional de conocimientos de medicina, EUNACOM, no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación respectiva de especialidad o subespecialidad, conforme a la normativa pertinente del DFL número 1/2005 del Ministerio de Salud. Y el inciso segundo dispone que las entidades autorizadas por el Ministerio de Salud podrán certificar dicha especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido un título profesional de médico cirujano en el extranjero, que no se encuentren habilitados para ejercer la profesión en Chile y que no cuenten con el EUNACOM, y que a los médicos que, encontrándose en dicha circunstancia, obtengan la certificación, tampoco les será exigible aquel examen. Con todo, agrega este precepto que el ejercicio de la profesión, en este caso, quedará limitado a dicha especialidad y solo para el sector público, siendo esta última precisamente la frase impugnada de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En las gestiones judiciales pendientes, los requirentes, ambos médicos de nacionalidad venezolana, accionaron de protección en contra de lo que estiman acto arbitrario de la superintendencia, consistente en haber restringido, como se señaló, el ejercicio profesional de la medicina solo al sector público, lo que consta en los certificados de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud emitidos por la superintendencia recurrida. En cuanto al conflicto constitucional, señalan que el precepto cuestionado, desde luego, es de aplicación decisiva para la resolución de las gestiones pendientes y genera efectos vulneratorios de lo dispuesto en el artículo 19, numerales segundo y 16 de la Carta Fundamental, toda vez que la anotada restricción en orden a solo ejercer en el sector público importa una discriminación arbitraria en su contra, porque los médicos especialistas que han validado sus especialidades por otros mecanismos legales diferentes a la certificación de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, CONASEM, y aquellos que han estudiado en Chile, se les permite libremente ejercer la profesión tanto en el sector público como en el privado, mientras que a los requirentes se les imposibilita trabajar en el sector privado sin justificación razonable al efecto, y aún cuando la especialidad se encuentra igualmente reconocida y válidamente certificada. Esta discriminación así se constituye en arbitraria y carente de fundamento a la luz de la garantía constitucional del artículo 19, número 2, afectando además, de modo flagrante, la libertad de trabajo y su protección que asegura el artículo 19, número 16 de la Carta Fundamental, al imposibilitárseles la libre elección del trabajo sin razón que justifique la prohibición de ejercicio de la profesión en el sector privado. Ambos requerimientos fueron declarados admisibles por la segunda sala del tribunal y se ordenó la suspensión del procedimiento en los recursos de protección concernidos. Conferir los traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes. Fueron formuladas observaciones dentro de plazo por la Superintendencia de Salud, instando por el rechazo de ambos requerimientos. En presentaciones de fojas 80 en el rol 9038 y de fojas 85 en el rol 9061, afirma la Superintendencia del ramo que el artículo segundo bis contiene una habilitación excepcional para que profesionales que se han titulado en el extranjero puedan ejercer su especialidad en Chile en el sector público, y conteniendo al efecto dos excepciones. Por una parte, permitir que estos profesionales certifiquen su especialidad o subespecialidad aun cuando no estén habilitados para ejercer en Chile y no tengan el EUNACOM, y por otra parte, habilitándolos para ejercer dicha especialidad o subespecialidad en el sector público. Agrega que el precepto cuestionado
no es el que habilita a ejercer como médico cirujano a quienes se titularon en el extranjero, por cuanto esa habilitación depende de tratados internacionales suscritos por Chile o de la revalidación o reconocimiento del título por la Universidad de Chile conforme al DFL 153 de 1981 del Ministerio de Educación. Y añade que si no existieran las referidas excepciones que la normativa de la Ley 20.261 establece, los médicos titulados en el extranjero simplemente no podrían realizar actividad en Chile, ni en el sector público, ni en el sector privado. Agrega que, en todo caso, la finalidad del registro que lleva la superintendencia es de dar fe pública respecto a que el profesional tiene la especialidad reconocida y validada en el país, pero no la de habilitarlo para el ejercicio profesional, porque dicha certificación la realiza la CONASEM a través de un proceso que culmina con un certificado específico y que reconoce dicha situación de excepción para ejercer en el sector público, de modo tal que la parte del precepto impugnado de inaplicabilidad no es decisiva para la resolución de los recursos de protección pendientes. Luego afirma que la norma cuestionada favorece precisamente a los titulares profesionales que se han titulado en el extranjero y que no están habilitados para ejercer en Chile. Y de este modo no se vulnera la igualdad ante la ley ni tampoco se limita de modo inconstitucional su derecho a la libertad de trabajo, sino que por el contrario se constituye una excepción que precisamente los beneficia al permitirle ejercer su profesión en el sector público. Traídos los autos en relación, se agregaron las causas para su vista conjunta en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por las requerentes, en ambas causas, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Martín Prieto. Muy buenos días, Su Señoría Excelentísima. Con la venia de Su Señoría Excelentísima, vengo a presentar los alegatos de la parte requerente en ambos requerimientos puestos en tabla para la audiencia del día de hoy. Dado que he alegado requerimientos idénticos hace simplemente 3 semanas, no voy a repetir letra por letra todo el alegato, que se encuentra más bien todos los argumentos de esta parte detallados en el requerimiento presentado, y en virtud del principio de economía procesal y del respeto al tiempo de Su Señora Excelentísima, me referiré simplemente a los elementos centrales de este asunto dentro de 5 minutos. Estos elementos son, a mi juicio, 2, los más importantes. El primero, este excelentísimo Tribunal Constitucional ya ha declarado inaplicable el precepto legal impugnado en la causa 7962 del año 2019, en un requerimiento de inaplicabilidad idéntico al de autos, que tenía una gestión pendiente idéntica a la que tiene el requerimiento de autos. En segundo lugar, el segundo punto importante al que quiero referirme consiste en la razón por la cual existe esta limitación que introduce el artículo 2 bis de la ley 20.261 a los médicos que tengan CONASEM y no tengan ninguna otra habilitación legal a ejercer solamente en el sector público. Y la verdad es que cuando se entiende por qué existe esta restricción, queda claro que no tiene ningún sentido. Y la verdad es que cuando se introdujo esta restricción a la ley, por parte de una ley posterior a la ley 20.261, el legislativo tuvo dudas acerca de la constitucionalidad de esta norma, dudas que le manifestó al Ejecutivo, quien presentó esta indicación, y el Ejecutivo en su caso respondió, como consta en la página 16 de la historia fidedigna de la ley, cuestión que está plasmada en nuestro requerimiento, respondió que simplemente la única razón de esta restricción consistía en hacer armonía con una interpretación de la Contraloría General de la República que decía que el EUNACOM, otro examen médico, solamente revalidaba para el sector público y no para el sector privado, y ambos exámenes debían apuntar entonces en el mismo sentido. Ahora, esto suena muy bien, pero lamentablemente la interpretación de la Contraloría no era efectiva y fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa 6325 del año 2019, y fue dejada sin efecto por la propia Contraloría General de la República, quien decidió no apelar esa sentencia y hacer propio el criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago, determinando que el EUNACOM, como se desprende claramente de la ley y la demás normativa pertinente, revalía el título de médico extranjero tanto para el sector público como para el sector privado. Por tanto, la norma que introdujo la restricción en el artículo 2 bis de la ley 2261 se introdujo por un claro error legislativo y no por una razón de excepción o excepciones dobles, como dice la superintendencia, sino por un simple error legislativo de hacer armonía con una interpretación de la Contraloría General de la República que ha sido declarada ilegal y que ha sido totalmente abandonada por el propio organismo contralor.
Esto es lo que permite entender claramente entonces por qué esta norma conduce a resultados tan absurdos como por ejemplo que una persona se le certifique por medio de pruebas teóricas y prácticas que posee todos los conocimientos, habilidades, experiencia, títulos necesarios para poder desempeñarse en Chile como un especialista médico, y sin embargo aquello solamente sirve cuando está en el sector público y no en el sector privado, siendo que se trata de una certificación objetiva. Permite entender también esto por qué se hace depender una certificación objetiva de un elemento ajeno a la persona que tiene esta certificación, como es quien lo va a contratar. Permite entender esta historia fidedigna de la ley en el fondo porque esta norma establece una prohibición absoluta de trabajo en circunstancias que eso está expresamente prohibido por la Carta Fundamental y claramente implica una discriminación arbitraria de estas personas. Ahora, brevemente, es claro que esta norma se refiere obviamente a personas que antes de esta norma no estaban habilitadas para ejercer la medicina en Chile, por algo es que la norma contiene una habilitación legal para ejercer la medicina. Eso es de toda lógica, porque si es que no fuera así, en el fondo si fuera para personas que ya están habilitadas para ejercer la medicina, la norma no tendría ningún sentido, puesto que establece justamente una habilitación legal para ejercer la medicina. Eso es todo, su señoría excelentísima. Simplemente quería enfatizar en lo importante que es entender la historia fidedigna de la ley de este artículo para poder en el fondo entender que esta restricción fue introducida por un error legislativo y no por una razón de excepción ni de ninguna doble excepción como plantea la superintendencia. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias a usted. Por la Superintendencia de Salud, en ambas causas y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Gabriel Muñoz. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima, Vinicio Melegato, en representación de la Superintendencia de Salud. Sí, estas ya, bueno, han sido varias causas que se han presentado por el mismo abogado, representando a médicos que han obtenido su especialidad en el extranjero y que no se encuentran habilitados para ejercer su profesión en Chile. Yo creo que eso estamos más o menos claros, ¿no? Y qué bueno que se reconozca, digamos, porque en algún minuto se había discutido ese punto. Estos médicos se han acogido a la normativa excepcional del artículo 2 bis, ¿no es cierto?, de la ley 20.261, van a CONASEM, se les certifica la especialidad y entonces pueden ejercer esa especialidad solo en el sector público. Hemos dicho una norma excepcional. ¿Por qué? Es doblemente excepcional porque hace excepción a la exigencia de la UNACOM para la contratación de médicos en el sector público y otorga la certificación de especialidad, ¿no es cierto?, con efectos jurídicos de una habilitación legal, ¿no es cierto?, restringida para el ejercicio de la especialidad de la medicina del país solo para esa especialidad específica, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, estos médicos que se sometieron a este procedimiento, en la CONASEM, ¿no es cierto?, desean trabajar en el sector privado, cuestión que es absolutamente legítima, que acá nadie ha cuestionado, pero recurren de protección. Pero lo interesante es que no recurren contra la CONASEM, recurren contra la Superintendencia de Salud, que lleva un registro público de los médicos que pueden ejercer en Chile. Mi alegato, y en general lo que nosotros hemos dicho como superintendencia, no hemos cuestionado y no hemos tratado de referir la racionalidad de la norma, a la constitucionalidad de la norma, porque creo que no nos corresponde. Podemos alegarlo, indudablemente, y podemos entregar los antecedentes como lo hemos hecho, la historia legislativa, las dudas de los parlamentarios, me parece que está muy bien. Lo que nosotros hemos dicho, y creo que ha sido nuestro argumento central, y no sé si se ha comprendido realmente, y quizás por eso estamos todavía en este punto, y quiero mencionar además que la causa que mencionó el colega está pendiente todavía en la Corte Suprema de Apelación, por lo tanto no existe propiamente pronunciamiento, en mi opinión, definitivo en este punto, pero es un punto que tiene que ver con el recurso de protección. A mí lo que me interesa ahora es recalcar por qué estamos en el Tribunal Constitucional discutiendo esta materia, y tiene que ver por qué estima que el certificado de la superintendencia del registro, ¿no es cierto?, está aplicando una norma que sería inconstitucional. Y lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros no aplicamos esa norma. Eso es el punto central de este debate, y que una parte del tribunal lo entendió en esa primera causa que mencionó, fue un fallo 5-4, y la otra parte entendió que había una inconstitucionalidad de la norma, y eso está muy bien, porque puede ser inconstitucional. Si el punto es que nosotros no aplicamos esa normativa. Nosotros le hemos pedido al Ministerio de Salud en todas las presentaciones que hemos realizado, que se oficie al Ministerio para que venga a explicar la racionalidad de la norma y, por cierto, la constitucionalidad de la misma. No, insisto, no nos corresponde a nosotros porque es una cuestión de política pública. Brevemente, y tampoco quiero extenderme, no voy a hacer uso de los 15 minutos, seré un poquito más breve. Quiero recalcar, la superintendencia, insisto, no aplica la normativa del artículo 2 bis, inciso segundo de la ley 20.261. Así de claro y así de categórico. Nosotros hacemos un certificado que tiene que ver con un registro público que tiene una finalidad muy específica, porque eso es lo que finalmente queremos saber.
es un medio de publicidad y da fe pública de los antecedentes que ahí constan para ejercer la medicina en Chile. Eso está en la normativa. Nosotros no, de nuevo, no creamos, no restringimos nada, no habilitamos tampoco. No es un medio de habilitación legal. Insisto, podemos considerar que efectivamente la norma produce un efecto inconstitucional, pero nosotros no aplicamos la norma, no se resuelve el problema que ha planteado legítimamente, porque no hay ningún problema y lo podemos reconocer, la cantidad importante de médicos que está representando el señor Prieto, y está muy bien, pero la superintendencia, insisto, no aplica esa normativa, no va a resolver el conflicto, comillas, constitucional en este caso, ¿no es cierto? Quiero ir un poquito más adelante. ¿Y qué pasa si el efecto del registro tiene que ver con un acto de fe pública y de información a la ciudadanía? Si usted le quita esa información, por ejemplo, el señor Prieto pide que se elimine esa frase del certificado. Lo eliminamos. ¿Y qué es lo que pasa? No se entera la ciudadanía que ese señor se sometió a un procedimiento excepcional, que no está habilitado para ejercer la profesión en Chile, no cuenta con el EUNACOM, pero se aprobó por ley CONASEM para esa especialidad, y solo para esa especialidad en el sector público, que esa era la finalidad de la norma. ¿Qué pasa? Sacamos la frase y la ciudadanía simplemente no se va a enterar. El efecto jurídico de la prohibición de ejercer en otro sector que no sea el público se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque la superintendencia no lo ha habilitado para esa función. ¿Por qué? Porque la superintendencia, insisto, no habilita. Está certificando solamente que esta persona pasó por la CONASEM. Entonces, ¿quién es el que aplica la norma? Creo que es bastante claro. Es la CONASEM, ¿no es cierto? O un prestador que lo va a contratar, conforme a los antecedentes que se ha sometido, ¿no es cierto?, a este procedimiento de validación de especialidades, de reconocimiento. En ese sentido, y me quiero referir brevemente justamente a la posibilidad de una inaplicabilidad, como ocurrió en el caso que mencionaba el señor Prieto, efectivamente se puede declarar inaplicable, pero como nosotros no aplicamos la norma, el conflicto va a seguir existiendo. Y lo que a mí me interesa es que finalmente se señale que la superintendencia no ha cometido ninguna arbitrariedad ni ilegalidad, que eso es materia obviamente de la gestión judicial pendiente, pero me interesaba recalcar ese punto porque me pareció que en el alegato previo a propósito de la primera causa que se vio en el Tribunal Constitucional, no quedó tan claro ese problema y finalmente tuvimos el fallo 5.4 que todos conocen. Pero es importante recalcar eso, la superintendencia no aplica esa normativa y no resuelve el conflicto que está planteando legítimamente, sin duda, y que hasta uno puede empatizar, no hay ningún problema con eso, lo plantea el señor Prieto respecto también de otros requirentes que se han presentado en este tribunal a propósito de gestiones, digamos, de recursos de protección que han presentado con el mismo objeto, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos dicho, acá lo que existe básicamente, se crea un conflicto artificial, y para eso, bueno, para eso están los abogados, ¿no es cierto?, para descubrir estos problemas y hacer una presentación a través de un certificado, digamos, de la superintendencia que no tiene nada que ver con lo que se está solicitando, que tampoco va a resolver el conflicto. Es un certificado electrónico que emite la superintendencia, por lo tanto yo lo puedo generar permanentemente, y el plazo para recurrir de protección se sigue, digamos, creando nuevamente. Entonces yo quiero plantear una pregunta. Quiero cerrar con dos cosas. La primera es una pregunta, y que creo que todos lo tenemos presente. ¿Por qué el recurrente no recurrió en su minuto contra el certificado de la CONASEM, que le reconoció la especialidad? Volvamos al principio, que contiene la misma frase. Si esto lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué no recurrió contra ese certificado si tiene la misma frase? Porque la que aplica la norma es la CONASEM, que es la única entidad certificadora en Chile reconocida por el Ministerio para certificar la especialidad. ¿Por qué no recurrió contra la CONASEM? ¿Por qué no recurrió contra el primer acto de la superintendencia que ordenó la inscripción del médico en el registro? Planteo la pregunta, lo dejo de verdad, y me encantaría aprovechar la instancia para que el recurrente, o en este caso el requirente, perdón, lo aclarara. Cedo parte de mis minutos para que eso pase. Creo que la respuesta es obvia. Ya se había pasado el plazo. Eso también lo hemos dicho realmente en básicamente el tema de la protección. Y a propósito de la racionalidad de la norma, quiero mencionar una última novedad. Se aprobó la ley 21.274, creo que todos estamos también al tanto de eso, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica para ejercer su especialidad en el sector público. O sea,
tenemos que esta misma racionalidad o justificación o cuestionamiento, legítimo o no, inconstitucional o no, ha seguido operando. Acaba de salir una norma excepcional, porque hay que decirlo, que dice que, ¿no es cierto?, por 2 años, ¿no es cierto?, los médicos que hayan obtenido la especialidad en Chile o en el extranjero, y aquellos que se refiere, ojo, el artículo 2 bis, inciso segundo de la ley 20.261, que es la norma que nos tiene ahora en el tribunal, dice, leo comillas, quedarán habilitados para ejercer su especialidad en el sector público de salud en todo el territorio nacional, aun cuando no hubieran obtenido el certificado de su respectiva especialidad, de conformidad al DFL1, ¿no es cierto?, siempre que hubieran presentado su solicitud de certificación alguna de las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud, CONASEM, obviamente, durante la vigencia de esta ley, o bien lo hubiesen presentado con anterioridad y se encontrara en trámite. También exceptúa, ¿no es cierto?, del EUNACOM para ser contratado en el sector público como médico cirujano. Entonces, la nueva norma mandata a la SUPER, en uno de sus artículos, a implementar un registro público especial en el Registro Nacional de Prestadores Individuales para los médicos que resultaren transitoriamente habilitados para ejercer su profesión y especialidad en Chile de conformidad a la ley, siendo obligación de la entidad contratante informar de la contratación a la superintendencia mediante oficio, bla, y ahí, bueno, se extiende. O sea, la norma reconoce, esta nueva ley es muy importante para respaldar lo que estamos diciendo por al menos 2 o 3 puntos. Vuelve a insistir con la excepción para trabajar en el sector público y sin certificar la especialidad. Esta norma es mucho más permisiva, si usted quiere, que la anterior. Es una norma nueva. Le mandata, además, tiene un mandato especial para la SUPER para que cree un registro. Pero se fija, pero no le pide a la SUPER que certifique la especialidad ni que lo habilite a ejercer en el sector público. Porque la SUPER no tiene esas atribuciones. Nunca las ha tenido. En esta materia y en los prestadores, la superintendencia, y todos sabemos, tiene atribuciones muy específicas. Incluso en una parte del requerimiento se habla de la supervisión, que es, si la SUPER no supervisa eso, la supervisa revisa que los antecedentes correspondan a lo que nos han enviado las entidades certificadoras, como por ejemplo CONASEM y las universidades. Bueno, creo que ha quedado suficientemente claro que finalmente, como digo, esto se trata de un conflicto artificial, interesante, pero no va a resolver el problema de fondo que ha planteado legítimamente el requirente en este caso y, por cierto, en sus recursos de protección como gestión pendiente. Esto, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias.